Seguimos compartiendo la mañana de Mercadovisión con visitas de lujo. Un placer, gracias por acompañarnos al doctor Marcos Novaro, politólogo, sociólogo, filósofo. Gracias por estar aquí, un placer. No, gracias realmente. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por venir. En un contexto, Marcos, de cambio, con mucha expectativa de la sociedad en esta nueva etapa de gobierno, con muchos temas para analizar también respecto a cómo se va procediendo. Ahora, inclusive, luego de lo que fue una semana intensa de debate legislativo, lo cual es sano, algo que no se daba hace mucho tiempo, con un veto ya en un par de horas respecto a lo que se estuvo debatiendo justamente esta semana. ¿Esto también es sano? Hay muchas voces que se escuchan al respecto, Marcos. Bueno, los presidentes tienen derecho a veto, lo que tienen que tratar es de usarlo lo menos posible, digamos, ¿no? Porque el veto es un choque entre la legitimidad que tiene el Parlamento, que tiene su propia mayoría, su propio origen electoral y su propia dinámica, y la legitimidad que tiene el presidente, ¿no? Nosotros vivimos una situación que se llama de gobierno dividido, que es cuando las mayorías en el Parlamento no corresponde con el signo político del presidente. En Estados Unidos es muy habitual esto, ¿no? Gobiernos divididos que funcionan, pero tienen sus problemas. Uno de estos problemas es que a veces el Parlamento aprueba cosas que el presidente no cree que sean compatibles con el programa que él lleva adelante. Marcos, perdón, solo una preguntita para que vos sigas, Manu, preguntando. ¿Es la primera vez que se da esto del veto en Argentina? No. Menem vetó una buena cantidad de leyes. Tuvimos gobiernos justamente Menem con muchos decretos, mucho veto, y después... Ahora, lo que él solía hacer era vetos parciales, digamos, ¿no? Cuando el Congreso, sobre todo, vetaba parte de sus propios proyectos de ley, ¿no? Menem impulsaba un proyecto, los diputados y senadores lo modificaban, y Menem lo que hacía era vetar las modificaciones, digamos, ¿no? Entonces sacaba el proyecto que él quería. Eso era bastante discutible, sobre todo cuando se volvió una práctica sistemática, ¿no? Ahora, de todos modos, en algunos casos, el presidente tenía su argumento, que decía, bueno, esta aumenta demasiado el gasto, algunas modificaciones que los diputados introducen y que no tienen en cuenta los costos que eso representa. Marcos, digamos, ¿no? Perdón, Manuel, perdón, pero se me van atando las preguntas. Muchos legisladores que antecedieron a este gobierno, que pertenecieron al gobierno anterior, hoy están horrorizados por este veto, pero sin embargo la presidenta Cristina Fernández en su momento le habló de que, o su esposo habló de que Menem era el mejor presidente que había tenido la Argentina y que hizo cuantas cosas, es decir, apoyó todas las medidas de aquel gobierno. ¿Qué pasó? Sí, y además, bueno, Cristina también vetó leyes, ¿no? Recordemos el 82% móvil para los jubilados, Cristina lo vetó. Porque y también tuvimos un parlamento que fue una escribanía también muy... Y en ese momento, sí, bueno, fue el periodo 2009-2011 cuando no tenían mayoría, ¿no? Los Kirchner, fue el único periodo en que ellos no controlaron del todo el Congreso, y la oposición de ese entonces impulsó algunos proyectos, pero pudo aprobar muy pocos, digamos, ¿no? Entre ellos ¿Los argentinos perdemos la memoria o hacemos de la hipocresía un patrimonio? Mira, yo creo que es cierto que hay mucho oportunismo político. Eso pasa en todos lados. En Argentina pasa un poco más porque los políticos tienen muy poca memoria, digamos, ¿no? En particular el partido peronista, que hasta hace poco fue ferviente, muy alineado con las iniciativas de Cristina Kirchner, y hoy se lava las manos de toda la herencia, sobre todo de la parte complicada de la herencia, ¿no? Dice, bueno, nosotros somos titulares solamente de las cosas buenas. Sí, de las cosas malas no nos preocupa. Nosotros somos peronistas del 10 de diciembre pasado. Exactamente. Bueno, ese tipo de comportamientos, aunque suceden en todos lados, creo que en Argentina están especialmente marcados, digamos, ¿no? Y no es bueno. Yo creo que de todos modos, en este caso, el peronismo se está comportando con cierta moderación, digamos, ¿no? Me parece que... el peronismo clásico. Claro, digamos, me parece que hay un peronismo de siempre, hay un peronismo de siempre, que está tratando de encontrar un punto de equilibrio entre, bueno, no vamos a ahogar al gobierno, no estamos con la postura kirchnerista dura de... Claro, ese peronismo está tratando de decir que nosotros no somos aliados del gobierno, pero tampoco somos la oposición dura. Tratamos de encontrar un punto medio. Ese punto medio al Ejecutivo le puede permitir en algunos casos aprobar proyectos, fue el caso de los holdouts, en otros casos le va a traer estos dolores de cabeza. Me parece que el gobierno hace bien en advertirle a ese peronismo que no le va a dejar pasar su agenda, digamos, ¿no? O sea, la agenda la va a tratar de controlar el Ejecutivo, ¿no? Y en esta agenda, con los tiempos de la política, con los tiempos de la economía, Marcos, ¿cómo ves el ánimo de la sociedad? ¿Está acompañando, espera o no? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado, uno podría decir que
extraordinariamente llamativo que con el tarifazo que hubo, la gente esté bastante tranquila, digamos, no haya protestas, no haya mucha reacción, cuando la verdad que los aumentos de tarifas son, para mucha gente, de sectores medio bajos y demás, muy altos. Sí, más que aumento de tarifas o reajustes, fueron tarifazos. Exactamente, entonces ahí hay que contemplar, y yo creo que Macri estuvo bien y algunos otros funcionarios dijeron, agradecemos la comprensión de la sociedad, que entiende que estos son problemas heredados y también problemas inevitables, digamos, ¿no? O sea, hay una actualización de tarifas que tenía que suceder. Ahora, no son buenas noticias y a mucha gente le perjudican, sobre todo esa gente que está en el medio, ¿no? Porque ni tienen un exceso de ahorro como para poder cubrir esta situación, ni tampoco están cubiertos por la tarifa social. Entonces, esas clases media-baja son los más perjudicados y muchos son votantes de Macri, digamos, ¿no? Creo que el gobierno entiende bien también que el problema de empleo va por otro lado. Yo creo que la gente tiene mucha preocupación por la inflación, por las tarifas. En las encuestas no aparece una preocupación igual por el empleo, digamos, ¿no? Y más bien está filtrado por la visión política, ¿no? Están los muy opositores que le creen a Cristina y dicen, sí, Macri está generando una crisis y está con los empresarios y no le importa la situación del resto de la sociedad. Esa es una minoría. Y me parece que el gobierno ha tratado la cuestión del empleo con ese criterio. Los que nos están acusando de estar destruyendo el empleo en Argentina son muy pocos. ¿Cómo está el orden de prioridades de la sociedad ante este escenario, Marcos? Bueno, lo que ha entrado con fuerza, ¿no? Claro, entre la inflación, que es lo más grave, y estas cuestiones económicas de empleo, perspectivas y demás, que son más matizadas, entró con fuerza el problema de la corrupción, ¿no? Me parece que todas las encuestas están reflejando que la preocupación por la corrupción, por los escándalos que se están viendo y por el alcance que ha tenido, el daño que ha provocado, años y años de saqueo, se instaló como un segundo tema muy, muy preocupante para la gente, que yo creo que ahí espera soluciones y me parece que eso reparte un poco las cartas también a todo el escenario político, ¿no? ¿No crees que hay dos países? Uno es el que está limitado por la capital federal, el Gran Buenos Aires, y el resto. Porque uno viaja al interior, nosotros viajamos muchísimo, recorremos pueblos y no notamos la locura que tiene la gente en Buenos Aires, donde todos querrían salir con una ametralladora a tratar de imponer el orden y... Bueno, a ver, creo que siempre hubo diferentes niveles, primero, de intensidad a la atención de la novedad política, ¿no? Hay gente que vive mucho más tranquila en ciudades más pequeñas, en ámbitos donde las cuestiones locales son importantes y llega el rumor de los problemas, digamos, de la agenda política nacional, pero eso no importa tanto. También hay que ver que los impactos de algunas medidas de gobierno son muy diferentes en el territorio, ¿no? Sobre el tema de tarifas esto es claramente así. Las tarifas subsidiadas beneficiaban sobre todo a la ciudad de Buenos Aires y algunas áreas del conurbano. Totalmente. Al resto de la gente no le llegaban y al contrario, digamos, ve hasta con cierta alegría decir, bueno, que dejaron de regalarle plata a gente que no la necesitaba en la gran ciudad, ¿no? De decir, bueno, a ver si se ocupan un poco de mí ahora. Y también impacta de modo diferente los cambios de precios relativos, ¿no? Sectores agropecuarios seguramente están viviendo un problema de ajuste de consumo, pero también tienen perspectivas inmediatas de recuperación que no tienen sectores industriales, donde la caída de consumo y de ventas preocupa mucho más tanto a las empresas como a los comercios y por lo tanto también a la gente, ¿no? Marcos, a tu criterio sigue quedando como una asignatura pendiente por parte del gobierno ejercer el control en forma equilibrada, ¿no? Por parte del Estado en sectores que no se ejerce, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de supermercadismo, el sector empresario, sin llegar a los controles desmedidos que hubo en la otra administración, por caso a través del Secretario de Comercio Interior, ni tampoco la libertad o libertinaje total que se está dando en estos momentos. No hay una frontera para poder definir en cuanto a remarcaciones de precios, por ejemplo, en cuanto a especulación. Hace poco he escuchado justamente a Zulema Menem diciendo que ningún presidente llega solo a ser presidente. Hay colaboración previa en lo que es campaña. Hay devoluciones de favores. ¿Por qué nunca se termina de ejercer controles en los sectores que terminan justamente después generando distorsiones que paga la sociedad? Bueno, pasa un poco que hay, digamos, mercados que son competitivos y otros mercados donde hay mucha concentración, ¿no? Entonces, en los bienes y servicios donde hay concentración, la remarcación de precios no tiene mucho castigo porque la gente no tiene alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que intervenir más. Hay rubros
donde siempre se ha visto que hay sobreprecios en Argentina, no sé, qué sé yo no quiero mencionarlos, pero digamos, los conocemos todos. Y eso me parece que el Estado sí tiene que regularlo. Ahora, me parece que Macri también ahí tuvo idas y vueltas y trató de encontrar un punto de equilibrio entre esto de no seguir echándole la culpa a los empresarios de la suba de precios, ¿no? Él dijo, la suba de precios es responsabilidad del gobierno, ¿no? El gobierno es el que tiene que hacer una política antiinflacionaria. Los empresarios son iguales acá y en todo el mundo y no es que hay inflación en todos lados, digamos, no hay inflación en Argentina porque se han hecho malas políticas. Y por otro lado, esta cuestión de que el Estado tiene que hacerse cargo y hacer buenas políticas públicas de estímulo y de formación de mercados y de reemplazo del mercado cuando hace falta. Me parece que, bueno, Comercio está tratando de encontrar esa vía media. Yo creo que va a costar porque, por un lado, es cierto que, digamos, en medio del reacomodamiento de precios hay mucho ventajismo, digamos, ¿no? Hay mucha gente que dijo, bueno, remarcamos rápido y tratamos de sacar ventaja. Eso en alguna medida era inevitable. Me parece que el gobierno en algunos casos por lo menos fue un poquito desatento, ¿no? Es decir, bueno, antes de liberar y dar beneficios, firmar acuerdos con sectores supermercadistas de rubros oligopólicos o monopólicos donde tendría que haber sabido que iba a haber problemas, ¿no? Gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. Un placer. El doctor Marcos Novaro, analista político en la mañana de Mercado Visión.